Buenos días, iglesia, qué bueno poder estar reunidos, así sea en la virtualidad, pero sabemos que la situación de cuarentena, de pandemia que estamos viviendo, son situaciones que nos limitan y por eso qué bueno que te esfuerces en recibir este mensaje, en rendir culto de adoración hoy domingo, día del Señor, y podamos nosotros recibir este mensaje de parte de Dios, esta guía, esta instrucción que sea útil para tu vida y que te dé la proyección para alcanzar los propósitos y las metas que Dios ha puesto en tu corazón. Hoy el sermón se titula No te conformes con lo bueno, busca lo mejor. Y tiene que ver con la excelencia, con hacer las cosas realmente de calidad, con esforzarnos por no llegar a ser promedio, sino alcanzar esos grandes propósitos, grandes sueños que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Proverbios, hay un Proverbios, el Proverbio 22, el versículo 29 dice: cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, no lo verás entre gente de baja condición, sino estará en presencia de reyes. Hay algo que nos corresponde a nosotros hacer y que Dios espera que tú y yo hagamos, y es algo esforzado, algo de buena calidad, un trabajo bien hecho. No quedarnos solamente con lo promedio, con lo bueno o aceptable, sino poder alcanzar siempre lo mejor que Dios quiere que nosotros desarrollemos, hagamos, sirvamos. Y vemos que en este mundo hay muchas personas promedio. Hay muchas personas que en sus sueños, en sus propósitos, en su trabajo, en su actitud, son promedio, se quedan en lo meramente bueno y rechazan lo mejor. Por eso en días pasados, cuando hablamos de ponle obras a tu fe, compartía un pensamiento y decía que la razón por la que muchas personas fracasan es realmente no porque pusieron metas muy altas que no alcanzaron a materializarlas, sino que las pusieron muy bajas por el temor, por las circunstancias, y las alcanzaron. Y muchas veces el temor a fracasar nos arriesga y nos debilita esas aspiraciones y esos sueños, y no llegamos a nuestro objetivo porque nos hace falta ser transformados. Hoy necesitamos la dirección de su palabra y de su Espíritu Santo para no conformarnos con lo meramente bueno, sino que podamos alcanzar lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo mejor que Dios tiene para la ciudad, lo mejor que Dios tiene para el país, lo mejor que Dios tiene para el departamento, para tu familia, lo mejor que Dios tiene para tus propósitos. Y realmente nosotros necesitamos comprender que los planes de Dios son buenos, son planes de bienestar, son planes de ser fructíferos, son planes de realmente nosotros poder ser luz con el Evangelio. Y muchas veces se ha quedado el Evangelio meramente en el argot religioso, en la parte meramente de relaciones eclesiales, pero el Evangelio de Cristo tiene que ver con la posibilidad de nosotros poder nacer de nuevo y poder ser esa luz en este mundo, esa luz que predica y que muestra que la salvación es Cristo, pero que Cristo nos permite vencer al pecado. Y el pecado obviamente nos conduce a la muerte, a la ruina, al fracaso. El pecado nos lleva a comportamientos equivocados, a malos hábitos, pero una vida de santidad, una vida que vence el pecado, nos puede realmente llegar a ser útiles, a ser personas fructíferas. Y Dios quiere que el cristiano sea fructífero, que sea útil, que sea una persona que no sea promedio a este mundo, sino que supere las limitaciones que tiene este mundo en Cristo Jesús y pueda ser una persona de bendición para los que les rodea. Dios nos llama a ser de bendición. La regla de oro dice: haz a otros lo que quieres que te hagan. Realmente es un concepto de avanzar, de ser de bendición, de hacer las cosas bien hechas. Y por eso necesitamos romper la idea de que los cristianos son levemente buenos, son regulares, son mediocres. Necesitamos nosotros añorar esa excelencia que Dios quiere que nosotros
desarrollemos. Hay una historia de un profesor universitario que en el examen final, el examen acumulativo de todo el año, realmente le dijo a sus alumnos: bueno, ¿quién de ustedes se conforma o quiere que yo le regale un 3? Estamos hablando de calificación de 1 a 5. Un 3 es la línea entre pasó, aprobó, casi pierde, pero pasó. Y muchos dijeron: ¿cómo así, profesor? Que usted nos va a regalar el 3. Si les pongo 3 en el examen, ¿quién desea un 3? Levante su mano y se evita tener que hacer el examen. Yo hoy estoy generoso con ustedes. ¿Quién del curso quiere que yo le regale esa nota de aprobado, pero con un 3? Varios levantaron sus manos. El profesor le dijo: bueno, salgan del curso, los que se quedan harán la prueba. Y cuando salieron varios, esos se reían, decían: bueno, aprobamos, pasamos, no hicimos el esfuerzo ni la atención de tener que hacer el examen. Los que se quedaron estaban ahí atentos a hacer la prueba, a hacer el examen, y el profesor empezó a felicitarlos, a decirles que las personas que se esfuerzan, que las personas que no les gusta lo fácil, son aquellas personas que realmente alcanzan grandes propósitos, grandes logros. Y les dio una charla motivacional, los felicitó, les dijo que personas así iban a alcanzar grandes logros, iban a llegar a alcanzar buenas metas. Y ya iba un poco extensa la charla, algunos impacientes porque el tiempo se iba restando para hacer el examen. Entonces al final el profesor empezó a repartir la hoja de la prueba, del examen. Lo puso con las letras hacia abajo, no se podía ver. Empezó a repartir, volvió otra vez a dar una segunda charla motivacional, a felicitarlos, a decirles que así es como este mundo necesita personas esforzadas que no toman el camino fácil. Y bueno, ya la gente un poco con tensión le dijo: bueno, ahora sí, volteen la hoja y miren el examen. Y cuando voltearon la hoja, había un escrito que decía: ha sido un ganador de una nota de 5. Tienes la mejor nota por ser esforzado y valiente. Anota tu nombre y entrega la prueba al profesor para que te registre tu nota. Y muchas veces nosotros necesitamos entender que el camino fácil y la felicidad de pronto por hacer las cosas de manera mediocre o de baja calidad o evadir a veces los procesos no son realmente grandes victorias, son apenas logros a medias o aprobaciones mediocres que muchas veces tenemos. Dios espera y este mundo necesita personas que están dispuestos a esforzarse, a dar más de sí, a dar lo mejor de sí para poder transformar este mundo, esta sociedad. Estamos llamados a ser la luz del mundo, pero si la luz se oculta, dijo el Señor Jesús, no sirve para nada. Estamos llamados a ser la sal, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Realmente Dios espera de nosotros que nos esforcemos por hacer las cosas bien hechas, por alcanzar lo mejor. Y cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde en lo natural, Dios hará lo que a Él le corresponde en lo sobrenatural. Dios intervendrá y hará lo que tú y yo no podemos hacer, pero necesitamos nosotros aprender a no tomar el camino fácil, a permanecer fuertes en la pelea, en la batalla de la fe, a pelear esa buena, gran batalla de la fe. Hay una historia que a mí me gusta mucho y está en el libro de Génesis, en el capítulo 38, y es la historia de unos gemelos. Y en el momento del parto, realmente es una historia que no dice mucho, solamente la situación del parto, y yo quiero que hoy usted la reciba y la entienda. Está en Génesis 38, 27 al 30. Y dice que cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que ella estaba esperando gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano, entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció: este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano.
Entonces la partera exclamó: vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamó Fares, que Fares significa el que abre brechas. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamó Zera, que significa rojo o brillante. Pero realmente ahí vemos, en esta historia podemos concluir el primer punto de esta enseñanza: lo bueno es enemigo de lo mejor. Y muchas veces nosotros debemos entender que entre lo bueno y lo mejor hay una pelea. Y dentro de cada uno de nosotros hay dos personas. Muchas veces nosotros somos como esta mujer, Tamar, que tenemos dos personas dentro. Vemos el primer hijo, o el hijo que sacó la mano, de pronto tiene cerca el primer puesto. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, podemos ser como esos que decimos: vamos de primero, sacamos la mano, nacimos primero, pero no sale el resto. No desarrollamos las habilidades para poder salir completamente. Cuando sacó este muchacho la mano, le pusieron el hilo rojo en su mano, pero él se volvió a encoger, mientras que el otro se estiró y logró abrirse brecha, salir primero. Y esto realmente es una enseñanza donde nosotros no podemos solamente aspirar o desear alcanzar lo bueno, sacar una mano. Necesitamos nosotros materializar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, tenemos todas las herramientas para poder alcanzar el buen propósito de Dios, para poder alcanzar lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero no podemos encogernos. Y ahí es donde debemos saber a quién a quién vamos a apoyar, a quién vamos a fortalecer, al que se abre brecha o al que se queda. Y creo que con esta enseñanza el Señor me habló, porque nosotros no podemos cometer el error de conformarnos con lo bastante bueno o con lo suficientemente bueno, porque ese no es el destino que Dios tiene para nosotros. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo, somos hijos de Dios por haber recibido a Jesús. Tenemos las llaves de la oración, las disciplinas espirituales, tenemos la palabra, el poder del Espíritu Santo. Tenemos realmente un gran destino, tenemos esas semillas que Dios nos ha dado de grandeza, las semillas de su palabra, las semillas que logran ese propósito que Dios quiere que se alcance, esa buena voluntad. Pero muchas veces nosotros no logramos ese propósito porque no tenemos la actitud correcta. Y no podemos permitir que lo que consideramos bueno o ya saqué la mano es suficiente, cuando realmente hay muchas cosas por hacer. Y una de las graves carencias y de los graves problemas de la iglesia cristiana es que se ha conformado con su grupito, se ha conformado con que se salven unos cuantos, con predicarle a unos pocos o lo que consideran ellos ya es suficiente. Pero Jesús murió en una cruz por todo el mundo, y no es bueno quedarnos en lo suficiente, sino necesitamos nosotros alcanzar. El propósito de Dios es que el mensaje del evangelio se predique a toda persona, a toda nación, que todos conozcan el verdadero evangelio. Algunos conocen un evangelio falso, desfigurado, un evangelio que tiene realmente malas prácticas o está editado de una manera que no es el verdadero evangelio. Están llenos de religiosidad, están llenos de miedos, y necesitamos nosotros aprender el evangelio, esforzarnos en no quedarnos con lo básico y poder profundizar más en las verdades y poder brillar más con la luz de Cristo. El Señor nos ha dado el poder de su Santo Espíritu y pide que añoren, que deseen estar encendidos como antorchas, pero muchos cristianos han extinguido, han entristecido el Espíritu Santo, y por eso no brillan, o su luz es bastante leve, pequeña, tenue, y realmente se han conformado con lo bueno o lo suficiente, y se necesita
personas que añoren lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Yo no quiero ser, y no quiero que la iglesia sea aquel que sacó la mano. Pensaron que iba a llegar primero, pero llegó el otro y le ganó su espacio. Hay personas que quieren ser un buen segundo y creen que con ser un buen segundo, un buen tercero es suficiente, pero Dios espera que tú y yo logremos lo mejor, alcancemos el mayor potencial. Y el apóstol Pablo y todo en la iglesia se han centrado a decir: esfuérzate, esfuérzate. Los héroes de la fe que hemos hablado el miércoles pasado, que hablamos en el Salmo que decía que necesitamos nosotros añorar, admirar y deleitarnos en los héroes de la fe. Y no podemos quedarnos con actitudes de mediocridad, de decir: es que esos fueron ellos. Necesita esta generación sacar héroes esforzados, personas que realmente añoren lo mejor. Hay otra historia también en Génesis. Hoy vamos a compartir varias historias. Creo que el Espíritu Santo me ha venido llevando con estas historias a aprender estos grandes principios. En Génesis 11, del versículo 31 al 32, está la historia de los padres de Abraham. Hemos hablado en días pasados de Abraham y vemos que Abraham tenía una fe realmente impresionante. Él es el padre de la fe, él es el héroe de la fe, y nos invita la historia de Abraham a seguir sus pasos. Pero vemos que esta historia comenzó con su padre, y vemos en Génesis 11, 31 al 32, que cierto día Taré tomó a su hijo Abraham. Taré era el padre de Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Aram. Y ellos salieron de Ur de los Caldeos, y Taré se dirigía a la tierra de Canaán. Miren que Canaán es la tierra prometida. Y resulta que el padre de Abraham, Dios le había puesto en su corazón el deseo de ir a esta tierra que Dios les deseaba entregar, a esta tierra prometida. Y salió Taré con su familia rumbo a Canaán, a la tierra prometida. Pero dicen que se detuvieron en Aram, es una ciudad intermedia, y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Aram. Y con esta historia podemos concluir el segundo punto: no fijar las estacas en lo bueno, no conformarse con ese lugar. Y realmente a veces nosotros elaboramos casa, ponemos el ancla en lo bueno y no alcanzamos el propósito que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué se detuvo Taré en Aram? Probablemente habían demasiadas dificultades en esa época. Era difícil viajar con una familia grande que tenían su ganado, que tenían sus posesiones, que tenían que moverse realmente con una cantidad de trasteo. Y finalmente, cuando llegó él a Aram, seguramente se cansó. No era la tierra prometida la que él soñaba o la que él tenía en su corazón o el propósito llegar. Pero seguramente llegó a Aram y dijo: bueno, este lugar es lo suficientemente bueno. En este lugar podemos sobrevivir. Aquí podemos alcanzar la supervivencia. Seguramente encontraron comodidades y allí se quedaron. Y no logró alcanzar el propósito que luego Abraham fue motivado por Dios para alcanzarlo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Muchas veces hay circunstancias de nuestra vida que no es el propósito, la meta, que puede que esté en nuestro camino, pero allí anclamos nuestra vida. Allí levantamos estacas. Cuando hablamos de estacas hacemos nuestra carpa, nos conformamos, nos quedamos en la zona de confort de lo bueno. Y muchas veces nosotros empezamos bien, tenemos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, tenemos anhelos, llamados, propósitos, pero
de pronto empezamos a enfrentar oposición. Surge entonces la adversidad y muchas veces decimos, bueno, ¿de qué sirve? ¿Para qué tanto esfuerzo? No voy a lograrlo. Tengo limitaciones. Las circunstancias están luchando en mi contra. Algunos dicen y se rinden, no voy a poder con esta adicción, esto nunca lo voy a cambiar, esta situación que vivo pues realmente se empieza a convertir en algo normal. Y a veces las circunstancias empieza la gente a habituarse y nos impide seguir avanzando la ruta y el propósito de Dios. Cuando ponemos nuestras estacas allí, bueno, aquí podemos sobrevivir, aquí mal que bien, pero ese no era el propósito de Dios. Y con la historia del papá de Abraham, de Taré, vemos que él decidió quedarse allí. Y allí la autoridad se estancó y allí se quedaron hasta que él murió. Entonces Dios llama a Abraham para que él avance en ese propósito que Dios tenía para él. Yo recuerdo que a todos hemos podido pasar por una situación así. Personalmente, cuando me enfrenté a la situación de adversidad de mi hijo David, cuando los médicos dijeron su enfermedad es incurable, y salieron muchos teólogos creyentes a decir, bueno, hermano, ponga sus estacas en ese lugar. De pronto no va a alcanzar usted que su hijo se sane, pero por lo menos confórmese con que tiene el mejor médico, con que tiene un buen sistema de salud, con que el que lo está mirando es el mejor médico, con que hay una medicina que por lo menos le baja los efectos. Pero afortunadamente el Espíritu Santo me decía que no armara mis estacas en ese lugar, que no me anclara en esa mentira. Dios tenía un propósito de sanidad y por eso nos esforzamos. Y aunque las circunstancias naturales y humanas decían, no es posible, Dios tenía un propósito de mostrarnos su gloria. Pero donde nosotros hubiéramos dicho, sí, ya para qué vamos a orar, ya para qué vamos a insistir, ya para qué vamos a persistir en la oración, nosotros seguimos creyendo y sabíamos que esa gloria y esa victoria sobrenatural iba a venir. Y con esto realmente quiero hablarle a alguien o a varios que de pronto las circunstancias los están llevando a poner sus tiendas, a clavar sus estacas, no en el propósito que Dios le ha prometido, sino de pronto en esa zona de confort, en eso suficientemente bueno, en eso donde pueden sobrevivir, y eso los va a llevar a renunciar a sus sueños. No podemos nosotros renunciar a los sueños y a los propósitos que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque Él espera que nosotros caminemos con fe. Pero si nosotros bajamos el ancla, nos negamos a avanzar, realmente no lo vamos a alcanzar. Por eso no podemos fijar esas estacas en lo que para nuestros ojos es bueno o suficiente o apenas aprobado, y conformarnos en esa situación, en esa circunstancia. La buena noticia es que aunque usted haya abandonado el sueño, no significa que Dios lo haya abandonado a usted. Muchas veces uno, frente a las circunstancias amenazantes, difíciles, puede que uno tire la toalla y diga, no lo voy a lograr, no se va a poder, en lo natural es imposible. Pero eso no significa que Dios lo ha abandonado. Este es un tiempo donde, y este mensaje es un mensaje donde de pronto usted ahora desde la comodidad de su casa, Dios está soplando a decirle, no se quede en la comodidad. No piense que es suficientemente bueno con estar en su casa. Algunas personas y creyentes y hasta pastores se han conformado con elaborar sus estacas en la virtualidad. Y entonces no se han esforzado por abrir las iglesias, por asistir a la congregación, por ir a la oración,
por desarrollar las disciplinas espirituales y sabe, están clavando estacas en este lugar. No están llegando a la tierra prometida, sino que están clavando las estacas en Aram. Y la virtualidad no es lo bueno, y la comodidad no es lo bueno. Dios quiere gente forzada por buscar su palabra, por encontrarse con Él. Realmente la iglesia necesita ser una iglesia valiente y esforzada. Por las circunstancias adversas o las amenazas, no podemos nosotros dejar de soñar, dejar de creer. El Señor sigue operando, la salvación sigue realizándose, el evangelio sigue activo y vigente, pero necesita personas que no pongan sus estacas en lo suficiente, en donde sobreviven, en donde apenas tienen lo aceptable, sino que puedan alcanzar esa tierra prometida. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16, el apóstol Pablo nos habla de que dentro de nosotros existe un hombre natural y en aquellos que conocen a Cristo, un hombre espiritual. Pueden haber dos naturalezas, o la naturaleza carnal de aquellos que sin Dios, que sin el Espíritu Santo actúan y piensan, o la naturaleza espiritual de aquellos que han nacido de nuevo en Cristo y son guiados por el Espíritu Santo. Nosotros esperamos ser, y espero que todos en la iglesia sean los espirituales, los que tienen vida por el Espíritu de Dios, y no los carnales que están muertos a la esperanza y desconocen la guía y el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 14, 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no puede percibir, no puede recibir este mensaje, no puede entender el poder de Dios, no puede tener esa relación porque no ha nacido en lo espiritual, dice. Porque para él son locura, lo rechazan y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y qué bueno que nosotros entendamos que el cristiano, el verdadero cristiano, ha nacido a una naturaleza espiritual. El Espíritu Santo mora en él, lo dirige, puede entender los principios y la dirección espiritual que proviene de Dios, porque ha nacido de nuevo. Se le ha quitado el velo, puede entender la dirección del Espíritu Santo. Tiene el discernimiento, la capacidad de juzgar, pero el hombre natural no la tiene. Y además el hombre espiritual o la persona espiritual tiene la mente de Cristo o desarrolla la mente de Cristo. Y nosotros necesitamos aprender a desarrollar la mente de Cristo, no la mente humana, porque la mente humana está llena de miedos, de temores, de pecado, de limitaciones. Pero la mente de Cristo dice que en Cristo todo es posible, que en Cristo somos más que vencedores, que para el que cree todo es posible. Y realmente nosotros somos creyentes que debemos diferenciarnos de la persona carnal, de las personas de este mundo, y necesitamos tener la mente de Cristo. Y lo tercero de esta enseñanza, para nosotros no conformarnos con lo bueno, sino que buscar lo mejor, es que necesitamos tener la mente de Cristo. Necesitamos renovar la mente, avivar los sueños y las promesas que Dios nos ha dado. ¿Sabes una cosa? Los sueños y las promesas que Dios te ha dado no se van a cumplir caminando en lo natural, en lo carnal. Necesitas ser una persona espiritual y tener la mente de Cristo para alcanzar esos sueños
y esas promesas que Dios te ha dado. Muchas veces las cosas no se logran porque Dios tiene organizado que nosotros empecemos a creer, a soñar, a avivar los sueños, a perseguir aquello que Dios puso en nuestro corazón. Y no de la manera carnal, sino de la manera espiritual. Porque cuando caminamos con la mente de Cristo, caminamos como personas espirituales, sabemos que Dios abre caminos donde no los hay. Él abre caminos en el desierto. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él es el Dios que hace lo sobrenatural. Solamente podemos hacerlo si hemos tenido la mente de Cristo, la mente espiritual. Y Dios entonces empezará a conectarnos con las personas correctas, empezará a abrir caminos, empezará a abrir los cielos de bendición sobre ti. Dios pondrá lo que necesitas, los recursos, las capacidades que necesitas, las oportunidades que necesitas. Él empezará a activar entonces con la dirección del Santo Espíritu de Él los sueños y los propósitos que hay en tu corazón. Así que este es el tiempo para no poner de lado esos sueños, esos propósitos por las circunstancias que vemos. No es un tiempo para acomodarnos en Aram, en lo suficientemente bueno o en lo mediocremente bueno. Es el tiempo de avanzar por aquello que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. No podemos nosotros echarlo todo por la borda y abandonar el propósito cuando las circunstancias se ponen difíciles, cuando enfrentamos el fracaso, cuando enfrentamos la persecución, cuando enfrentamos la dificultad. Necesitamos nosotros entender y caminar en ese propósito de Dios. Y puede que de pronto hayas experimentado un retraso temporal, pero el bien y la bendición de Dios te alcanzarán para que cumplas ese destino. Y hoy es un nuevo comienzo para ti. Hoy es la oportunidad para que tú entiendas y escuches que Dios tiene mayores victorias delante tuyo y necesita que tú te levantes con fe. Transformas los pensamientos. Necesitamos comprender que el primer lugar donde podemos nosotros ganar la batalla es en nuestros pensamientos. Si usted piensa que puede ser exitoso, que no lo va a alcanzar las dificultades, usted vencerá. Pero si usted es derrotado en su mente, si usted en su mente ya está pensando que no lo va a lograr, ya usted tiró el ancla, ya usted puso las estacas en lo mediocre, realmente Dios no lo va a obligar a usted. Mire con la historia del papá de Abraham. Tuvo que morir el papá de Abraham para que su hijo Abraham alcanzara el propósito. Nosotros no podemos frenar el propósito nuestro y de nuestra generación tirando el ancla o estancándonos en Harán, en el lugar solamente de lo suficientemente bueno o lo limitadamente bueno, cuando Dios tiene un camino mejor. Por eso Romanos 12, en esta nueva versión internacional, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y este texto realmente está dejando la responsabilidad del lado nuestro. No se amolden, no armes tu estaca, no tires el ancla en el lugar que este mundo te dice: hasta aquí puedo llegar humanamente. Sigue avanzando, que Dios te impulsará en lo sobrenatural. Debemos nosotros aprender, como nos enseña Pablo, a poner la mirada en Jesucristo, quien es el campeón de la fe. Dice Pablo que Él es el iniciador y perfeccionador de la fe. Y aunque en algunos ya Dios ha iniciado
la fe, ya tienen una fe, ya tienen unos sueños, ya tienen unos propósitos. Algunos ya han caminado como el padre de Abraham en ese propósito de Dios. Es importante que no te quedes solamente en el inicio, sino que permanezcas en la perfección de la fe, que Cristo perfeccione tu fe para que puedas alcanzar ese propósito. Recuerda que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el final. Lo que Él inicia, Él lo termina. Así que déjate guiar por el Señor. No bajes tus estacas, no bajes tu ancla, no te quedes en Aram. Avanza a la tierra prometida que Dios tiene para ti. Y nosotros como cristianos no podemos tener un mejor ejemplo que Cristo. Jesucristo nos dio el ejemplo a seguir. Y por eso la carta de Filipenses, en el capítulo 2 del versículo 5 al 11 dice: tengan la misma manera de pensar, la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio. Jesús no se quedó en las buenas intenciones. Jesús no se quedó solamente en venir a la tierra, en enseñar. Él fue obediente y sufrió de manera realmente humillante, pero lo hizo por salvarnos. Él caminó más que lo que cualquiera puede caminar. Él avanzó más de lo que cualquiera puede avanzar para salvarnos. Y por eso Dios le otorgó el más alto privilegio. No le dio un aprobado, le dio un fuera de concurso. Él sobrepasó los límites porque Él mostró su obediencia y su amor por salvar a la humanidad. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio, le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Realmente nosotros frente a esta palabra no podemos más que arrodillarnos delante del Señor y darle gracias a Dios porque nos ha mostrado que Él es excelente. Dios no es mediocre ni nos da lo limitado. Dios es extremadamente generoso para con nosotros. Cuando vemos la naturaleza, vemos la generosidad de Él, pero cuando vemos el sacrificio de Cristo en la cruz, que siendo Dios se hizo como uno de nosotros, fue obediente y fue a la cruz tomando nuestro lugar, realmente Dios es lo más excelente de lo excelente de lo excelente que conozcamos. Él es extremadamente perfecto, santo, santo, santo. Y realmente su amor es algo incomparable, indescriptible. No podemos nosotros realmente más que adorarlo de rodillas y darle gracias a Dios porque Él no hizo lo meramente, Él se esforzó hasta la humillación por rescatarnos y por salvarnos. Nosotros necesitamos caer de rodillas postrados y darle gracias a Dios porque realmente Él es el ejemplo máximo de excelencia. Él es el ejemplo máximo de santidad y Él espera que sus hijos sean excelentes y sean santos y busquen esa calidad y busquen realmente ser esa luz en este mundo. Que el Espíritu Santo hoy te ayude a romper la mediocridad. Que el Espíritu Santo hoy te ayude a romper esa zona de confort. Eso peor es nada. Esa resignación. La resignación y el peor es nada
y hay una cosa muy diferente al contentamiento, y es uno resignarse y bajar y enterrar las estacas en el lugar donde Dios no quiere que estés. Él quiere que avances, Él quiere que sueñes, Él quiere que te esfuerces. Y esta es una palabra para su pueblo, para su iglesia, para los que tienen una mente espiritual. No es para que te quedes allí estancado. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Dios quiere usar la iglesia, el poblado, Misión Cristiana para grandes cosas, pero necesita que la iglesia camine como cuerpo, que sean varios haciendo la tarea, esforzándose, que sean varios experimentando la gloria del Señor. Y realmente el Señor nos habla esta palabra porque Él nos está llamando a avanzar, a seguir soñando, a seguir creyendo, a avivar esas promesas. Y las circunstancias que estamos viviendo no son nada para Dios. Dios está por encima de toda circunstancia, y estas no son las peores circunstancias que ha vivido el mundo. Dios te guardará. Avanza con cuidado, avanza con sabiduría, avanza con prudencia, pero avanza con fe a que Dios te dará aquello que te ha prometido. Y que esta palabra se cumpla en tu vida. Padre, yo pido, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu sea llegando a cada hogar, a cada corazón. Yo estoy viendo ahora mismo a los pequeños. A veces me han mandado fotos de pequeños que están mirando de niños que están mirando las enseñanzas, y esta palabra va para ellos. Al espíritu de ellos les hablo, o les habla el Espíritu Santo a través de mí, para que sueñen, para que avancen, para que no tengan limitaciones, para que alcancen esos grandes propósitos que Dios ha puesto en el corazón de cada uno. Dios espera que tú seas la sal de la tierra y la luz del mundo, con la luz de Cristo, con la mente de Cristo, con la naturaleza espiritual que Dios te ha dado. Dios te bendiga. Y quiero terminar este tiempo declarando que la bendición de Dios esté sobre ti, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Recibe la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga.